Continuando inmediatamente con nuestra enseñanza en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 20, versos 5 y 6. Por favor de leer en sus propias versiones, donde dice: los restantes de los muertos no vivieron hasta que fueron concluidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán con él 1000 años. Volvamos al verso 5, donde dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir. Cuando dice no volvieron a vivir, se refiere en el sentido de resurrección. En otras palabras, los otros muertos no resucitaron. Veamos un ejemplo de esto en la epístola a los Romanos, capítulo 14, verso 9, donde dice: porque el Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. En otras palabras, volvió a vivir porque resucitó. Entonces, volviendo al Apocalipsis capítulo 20, verso 5, estas palabras no requieren explicación. Están escritas para explicarnos una verdad grandiosa y formal, es decir, la resurrección. Ahora, donde dice los otros muertos, o podemos decir el resto de los muertos, porque esto incluye a todos los que no tuvieron parte en la primera resurrección. Hoy en día, la mayoría de creyentes creen que los muertos están viviendo y que están viviendo ya sea en el cielo con el Señor o que están viviendo y sufriendo en el infierno. Otros creen que están viviendo y sufriendo en un lugar que ellos llaman el purgatorio, una palabra que ni siquiera existe en las Sagradas Escrituras. Pero esta escritura de Apocalipsis capítulo 20, verso 5, forma parte de este libro en el cual se nos da a conocer hechos, verdades futuras, invisibles, que de otra manera fueran desconocidas. Y sin la revelación de este libro sagrado, nadie sabe nada sobre la muerte y el juicio. Ahora les pregunto, si no volvieron a vivir hasta que resuciten de entre los muertos, entonces, ¿en qué sentido se puede decir que están viviendo ahora mientras que están muertos? No, no tiene sentido. Y sin embargo, aunque ustedes lean la palabra de Dios y escuchen este comentario, ustedes prefieren continuar con sus creencias tradicionales, aprobando más el engaño y la mentira que la verdad de Dios. Y en lugar de levantarse y defender la verdad de nuestra fe. Además, si los muertos están sufriendo castigo ahora, en el purgatorio o en el infierno, entonces díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia con el castigo que se les dará cuando sean juzgados, según Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15? Ahora, volviendo al Apocalipsis capítulo 20, verso 6, otra pregunta que se nos hace es: ¿en qué sentido es la segunda muerte diferente a la primera muerte? Las preguntas se hacen muy fácil, y si le creemos a Dios y a su palabra escrita, en lugar de las tradiciones o teología, en verdad, esas preguntas son fáciles de responder. Y gracias a Dios que el más humilde estudiante de su palabra, si conoce todo lo que Dios nos ha dicho sobre esos temas, conocerá todo lo que se puede conocer y será tan sabio
como el más sabio de todos sus maestros. Pero desafortunadamente, por no decir otra palabra, muchos y muchos de esos maestros están prestando atención y con mucha frecuencia a enseñanzas de espíritus mentirosos por medio de espiritistas en lugar de espirituales, los cuales ellos mismos están engañados y siguen engañando, y por consecuencia encuentran dificultad. Se les hace difícil recibir y creer las revelaciones sencillas, pero verdaderas, de la palabra escrita de Dios. Volviendo al Apocalipsis capítulo 20, al final del verso 5 dice, esta es la primera resurrección. Ahora, esta no es la primera y única resurrección que haya existido en toda la historia, sino que es la primera de dos resurrecciones que se mencionan en particular en el libro del Apocalipsis y especialmente en el capítulo 20. Estas dos resurrecciones tienen una cosa en común, que ambas están relacionadas con la segunda muerte. Ahora, para contestar la pregunta, ¿qué es la diferencia entre la primera y la segunda muerte? Veamos que en Apocalipsis capítulo 2, versos 10 y 11, se les dijo a los vencedores de Esmirna, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere, noten esto, no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, estos que vencieren serán contados entre aquellos, los que tendrán parte en la primera resurrección. Y para ellos no hay ningún miedo ni terror de la segunda muerte, porque es bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Aquí se nos dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre los que tienen parte en la primera resurrección. La palabra potestad es una traducción de la palabra original, exousia, que significa autoridad. Ahora, en el buen anuncio de Lucas, capítulo 12, versos 4 y 5, encontramos el origen de esta afirmación. Veamos lo que dice. Dice, y yo les digo, amigos míos, no tengan temor de los que matan el cuerpo. Los que matan el cuerpo, noten esto, pero después nada más pueden hacer. Pero les mostraré a quién temer, al que después de quitar la vida tiene autoridad para arrojar en la gehenna. Sí, les digo, a este teman. ¿Notaron la diferencia? La primera muerte mata el cuerpo y su autoridad, la autoridad de la primera muerte, cesa en ese momento. Pero Dios puede ir aún más allá. Ahora, el apóstol Mateo, en el capítulo 10, verso 28, documentó esta misma declaración del Señor Yeshua y usa palabras un poquito diferentes a estas, diciendo, no tengan temor de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino tengan temor de aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en la gehenna. Ahora bien, si Adonai Yeshua habló en lengua aramea al pueblo, entonces tanto Lucas como Mateo nos proporcionan juntos una traducción completa
Las palabras de Lucas cuando dijo arrojar a la gehenna son las mismas palabras de Mateo cuando dijo perder o perecer o destruir el alma como el cuerpo en la gehenna. La gehenna aquí es limitada en su alcance, pero es una prefigura, es decir, es una representación del lago de fuego del final. Entonces, la segunda muerte tiene esta autoridad de destruir y está constituida de tal manera por el Señor que pueda destruir tanto el alma como el cuerpo. Ahora bien, aparte de toda filosofía, es obvio que el intento y el propósito de la destrucción del alma y el cuerpo es la aniquilación. Los tales que serán afectados por la segunda muerte dejarán de ser, dejarán de existir para siempre. ¿Quiénes son y por qué pasarán bajo esta temible autoridad de la segunda muerte? Lo dejamos para cuando lleguemos a su pasaje en este mismo capítulo de Apocalipsis capítulo 20. Ahora, todos los que alcanzan la primera resurrección están libres de todo temor de la segunda muerte. Pero no es lo mismo con los que esperan hasta la segunda resurrección. ¿Por qué? Porque algunos de ellos sí entrarán en la segunda muerte. Continuemos en Apocalipsis capítulo 20, los versos 7 y 8. Primero notemos que cuando los 1000 años hayan cumplido su trayectoria, Satanás saldrá de su prisión. En Apocalipsis capítulo 20, verso 3, ya se nos dijo que debe ser desatado por un poco de tiempo. Y aquí, en los versos 7 y 8, vemos el propósito para el cual es suelto. Y debemos notar cuidadosamente lo que la Escritura realmente dice aquí. No debemos cometer el error y decir que en el verso 8 se refiere completamente a todas las naciones. No, sino que aquí se especifican claramente las naciones que cederán al último engaño de Satanás y perecerán a la mano poderosa de Dios. Veamos lo que dice, empezando del verso 7, dice, y cuando sean concluidos los 1000 años, será suelto Satanás de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora bien, durante el gobierno sacerdotal de Israel, el real sacerdocio y los vencedores, muchas naciones se unirán al Señor, como hemos visto en las profecías, en los videos anteriores, los cuales les sugiero que escuchen si no lo han hecho. Ahora, las naciones que son engañadas por Satanás al final de los 1000 años se encuentran en las 4 esquinas o en los 4 ángulos de la tierra, en contraste al centro y a la ciudad santa de Dios. Su nombre es Gog y Magog, como ven aquí. Esta no sería la primera vez que Gog y Magog han amenazado la tierra y el pueblo de Israel. En el libro del profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, leemos de una confederación de naciones bajo Gog, de la tierra de Magog. Ahora, ¿quiénes son Gog y Magog? Es un problema difícil de resolver. Normalmente se interpretan como nombres generales de las naciones en el norte de Europa y de Asia. Eso
puede ser cierto, pero no es en absoluto toda la verdad o el aspecto más importante de la verdad. En realidad, no nos interesa saber si estas naciones originalmente ocuparon el norte de Europa, porque después de los 1000 años se encontrarán, como dice aquí, en todos los ángulos de la tierra, en las 4 esquinas de la tierra. Más bien, estamos interesados en saber su relación con Israel y con el propósito de Dios. Veamos lo que está documentado desde el principio. La primera entrada de Israel a la tierra prometida fue recibida con un gran conflicto de los cananeos. Esas naciones eran de cierta naturaleza extraña, como pueden ver aquí en sus pantallas, que una extinción total fue decretada contra ellos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versos 1 al 13, leemos, noten esto, acerca de Og, rey de Basán, y leemos que solo el rey Og quedó del remanente de los gigantes, y su cabecera era de 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Y las 60 ciudades que se mencionan en el verso 4 han sido vistas y aún son contadas en nuestros días. Aún existen. En el libro de Números, capítulo 24, verso 7, aquí Balaam hablando, se refiere al ascenso, al exaltamiento de Israel, pero durante el reinado de 1000 años, cuando dice, un hombre surgirá de entre sus hijos, y su descendencia entre las muchas aguas. Será más exaltado que el rey Agag, y su reino será engrandecido. Ahora, en los textos más antiguos, aquí dice Gog en lugar de Agag. Estos pasajes que hemos visto dan cierto aspecto, ciertas características de las naciones que se revelarán abiertamente al final de los 1000 años de Apocalipsis capítulo 20, verso 8. Ahora bien, ¿acaso no hay suficiente historia documentada en las Escrituras para mostrar que ciertas naciones deben ser consideradas como propias del diablo? ¿Acaso no era Og, rey de Basán, de su padre el diablo? ¿Acaso atribuimos al Señor la responsabilidad de la creación de los Refaim y los Nefilim, los gigantes, monstruos de la antigüedad? ¿Acaso no demostró Dios su aborrecimiento absoluto del resultado del matrimonio de los hijos de Dios con las hijas de los hombres al enviar el diluvio? ¿Acaso la orden que se dio de exterminar totalmente a los amorreos, a los amalequitas y a los cananeos no apunta y señala generalmente a lo mismo? ¿Y acaso no tipifica Goliat al mismo terrible enemigo satánico? Entonces, volviendo al Apocalipsis, capítulo 20, verso 9, cuando Satanás sale a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, en realidad él sale a los suyos y se levantan unidos y rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, pero su destrucción es inmediata y sin remedio. Noten como dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y bajó fuego del cielo de Dios y los devoró. Ahora bien, no creemos que las naciones de Gog y Magog
estarán de pie ante el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, sino que el fuego que cae del cielo es para ellos la segunda muerte, es decir, la destrucción total, y dejarán de existir, como vimos en Mateo y en Lucas. Y de ellos, de estos mismos, el Salmo 1, verso 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, no resucitarán en el juicio. Pasemos al libro del profeta Isaías, capítulo 26, verso 1. Y cuando llegue el día de Israel, y canten su cántico de triunfo, en aquel tiempo, en el reinado de los 1000 años, mirarán hacia atrás a los días, cuando, noten esto, cuando la simiente de la serpiente, es decir, de Satanás, tenía dominio sobre ellos. Ellos dirán, muertos son, no vivirán, han fallecido, no regresarán a la vida, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Esto es en el verso 14 del mismo capítulo. Y esto es lo que sucederá con Gog y Magog al final de los 1000 años. Pasemos al libro del Génesis, al capítulo 3, verso 15, donde se menciona la enemistad, es decir, el conflicto de las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, es decir, de Satanás. Este conflicto de las dos simientes recorre a través de todas las escrituras y todo el curso de las edades, de las eras, Por un lado, la simiente de la promesa triunfa en Mashiach, en el Cristo, el cual es su redentor. Y por el otro lado, la simiente de la serpiente perece completamente, tanto que no tendrán resurrección. La simiente de la serpiente son los que entran a la segunda muerte, es decir, al lago de fuego y azufre, y son destruidos para siempre, y dejarán de existir. Y Apocalipsis capítulo 20, verso 9, es otra sección que habla de esa simiente de Satanás, donde son visitados por Dios y destruidos. Dios tiene la intención de expulsar de su reino todo lo que ofende, y el cielo nuevo y la tierra nueva solo pueden ser introducidos por el fuego de Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15. Si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación, pongan sus comentarios y sus preguntas. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.